A finales de 1942, la maquinaria de guerra aliada operaba con la fría y atronadora confianza de la lógica industrial. En las fábricas de Detroit, el acero fluía como un río, dando forma a la columna vertebral de sus ejércitos, el M4 Sherman. No era el carro más potente ni el mejor blindado, pero era fiable, fácil de mantener y, sobre todo, numeroso. Miles de ellos salían de las líneas de montaje cada mes, la encarnación de una doctrina que apostaba por la abrumadora superioridad numérica. En este contexto de producción masiva, los primeros susurros procedentes del frente oriental sobre un nuevo y monstruoso blindado alemán, el Panzerkampfwagen Seskun, fueron recibidos con escepticismo. Los informes hablaban de un blindaje impenetrable y un cañón capaz de aniquilar a sus oponentes a distancias imposibles. Para los analistas de Londres y Washington, sonaba a la desesperada propaganda de un régimen que empezaba a sentir el peso de una guerra en dos frentes. Los informes de inteligencia, que llegaron poco después, parecían confirmar esta arrogancia inicial. Las fotografías de reconocimiento, granuladas y tomadas a gran altitud, mostraban una silueta cuadrada, primitiva, carente de la sofisticación de diseños anteriores. Sus especificaciones técnicas provocaron más desdén que alarma. 57 toneladas, un peso que lo convertía en una pesadilla logística, incapaz de cruzar la mayoría de los puentes europeos y destinado a hundirse en cualquier terreno blando. Su motor, Maybach, una maravilla de la ingeniería, era también un consumidor voraz de un combustible que Alemania apenas poseía. Su compleja transmisión y su tren de rodaje superpuesto eran vistos como una invitación al fallo mecánico en el fragor de la batalla. Los estrategas aliados no veían un arma revolucionaria, sino un coloso torpe y sobrediseñado, un reflejo de la obsesión teutona por la perfección técnica a expensas de la viabilidad práctica, un gigante con pies de barro. Esta interpretación se afianzó en la cultura de la producción que definía el esfuerzo de guerra aliado. La guerra, para ellos, era una ecuación matemática, y en esa ecuación el Tiger era una variable irrelevante. Mientras los ingenieros de Henschel invertían casi 300.000 horas de trabajo en cada unidad, un Sherman salía de la línea de montaje en una fracción de ese tiempo y a un coste muy inferior. Por cada Tiger que Alemania lograba poner en el campo de batalla, los aliados podían desplegar una docena o incluso más de sus fiables M4. La confianza no residía en la calidad individual de sus máquinas, sino en la implacable marea de acero que podían desatar. El Tiger fue catalogado como un monstruo de desfile, un arma psicológica diseñada para intimidar a civiles, no para ganar batallas. La lógica era irrefutable, los números incontestables. Pero la guerra rara vez se adhiere a la lógica de los despachos. En los áridos y polvorientos paisajes del norte de África, la aritmética de la guerra estaba a punto de ser reescrita con sangre. Pero en los despachos de Speer y en las salas de diseño de Henschel, la ecuación de la guerra se calculaba con variables distintas. La lógica alemana no nacía de la abundancia, sino de la escasez. No podían permitirse un río de acero. Necesitaban fortalezas móviles, instrumentos de precisión diseñados para un propósito singular y aterrador: la aniquilación. Mientras la industria estadounidense perfeccionaba el arte de la producción en masa, la alemana se aferraba a su tradición de artesanía y especialización. Cada Tiger no era simplemente ensamblado, era construido. Sus planchas de blindaje no eran curvadas en prensas masivas, sino cortadas y soldadas con una meticulosidad casi fanática. Esta filosofía no era un capricho, sino una adaptación forzosa.
con sus centros industriales bajo el asedio constante de los bombardeos aliados, Alemania no podía competir en volumen. Su única respuesta era la superioridad cualitativa, un arma capaz de neutralizar a múltiples oponentes antes de ser neutralizada. El Tiger no fue concebido para ser numeroso, sino para hacer que los números no importaran. El corazón de esta bestia no era su motor, sino su cañón, el KWK-36 de 88 milímetros, una adaptación del legendario cañón antiaéreo Flak-36, un arma que ya había demostrado su letal eficacia contra los blindados aliados en Francia y en el desierto. La decisión de construir un carro de combate en torno a este cañón fue un acto de pragmatismo brutal. No se trataba de inventar una nueva tecnología, sino de poner sobre orugas un poder de fuego ya probado y temido. Su óptica 6, una maravilla de la ingeniería de precisión, permitía a sus artilleros alcanzar y destruir blancos a distancias que las tripulaciones de los Sherman consideraban seguras. El proyectil PCGR-39, con una velocidad de salida de casi 800 metros por segundo, no golpeaba el blindaje enemigo, lo atravesaba, convirtiendo el interior del carro en una trampa de metal al rojo vivo y metralla. Para los ingenieros alemanes, el peso, la complejidad y el consumo de combustible eran costes aceptables para desplegar esta capacidad en el campo de batalla. El desdén aliado por su blindaje plano y sus ángulos rectos revelaba una incomprensión fundamental de la doctrina alemana. Un casco inclinado, como el del T-34 soviético, era ciertamente más eficaz para desviar proyectiles, pero también era más complejo y lento de fabricar. Las planchas de acero homogéneo, laminado del Tiger, de hasta 100 milímetros de grosor en el frontal, eran más sencillas de producir y soldar para la mano de obra especializada de la que aún disponía el Reich. La prioridad no era la elegancia balística, sino la impenetrabilidad frontal y la velocidad de producción relativa dentro de sus limitaciones industriales. El diseño en forma de caja, aparentemente primitivo, era una concesión a la realidad industrial de una nación en guerra. Permitía maximizar el espacio interior para la tripulación y la masiva recámara del cañón, a la vez que simplificaba el proceso de construcción. Era una solución imperfecta, pero una solución que funcionaba, transformando el carro en un baluarte móvil, diseñado para enfrentarse al enemigo de cara, absorber el castigo y devolverlo con una fuerza devastadora. Así, las debilidades que los analistas aliados identificaron con tanta seguridad eran, en realidad, síntomas de una lógica de diseño completamente diferente. El tren de rodaje superpuesto, una pesadilla para los mecánicos, ofrecía una distribución del peso superior y una plataforma de tiro increíblemente estable, esencial para la precisión a larga distancia del cañón de 88 milímetros. Su compleja transmisión hidráulica, propensa a averías si no se manejaba con pericia, permitía que un coloso de 57 toneladas girara sobre sí mismo con una agilidad sorprendente. Los alemanes no estaban construyendo un vehículo de campaña diseñado para largas marchas por carretera. Estaban forjando un depredador de emboscada, un arma defensiva con un poder ofensivo abrumador, un instrumento pensado para ser desplegado en puntos clave del frente, donde su sola presencia pudiera detener el avance de una división entera. La ironía era palpable. Los aliados veían un gigante torpe, pero los alemanes habían creado un francotirador acorazado, un arma cuya leyenda comenzaría a forjarse no en los desfiles de propaganda, sino en el silencio polvoriento que precede al combate. El primer contacto no fue una batalla, sino una lección de física. Sucedió en Túnez, en un paisaje de tierra agrietada y calor ondulante,
Para las tripulaciones de los M3 Lee y los primeros Sherman del primer ejército británico, el avance era una rutina polvorienta, una cuestión de seguir adelante hasta encontrar resistencia. La resistencia apareció en la distancia, una silueta solitaria, casi estática. Los artilleros la identificaron como un Panzer IV, quizás un modelo tardío. La confianza a bordo era palpable. La doctrina era clara: fijar, flanquear, abrumar. El primer proyectil de 75 milímetros salió del cañón con un chasquido familiar, dibujando un arco de humo hacia el objetivo. El impacto fue visible, un destello anaranjado contra el acero alemán, pero no hubo explosión, ni humo negro, ni la satisfactoria visión de una torreta reventada. Solo un rebote, un sonido metálico, agudo y distante que el viento apenas logró llevar de vuelta. La confusión duró apenas un instante, un segundo disparo, esta vez apuntando a la unión de la torreta. El mismo resultado, un destello inútil. Los proyectiles, que habían demostrado ser adecuados contra el resto de la panoplia blindada alemana, se desintegraban contra aquella fortaleza móvil. Era como arrojar piedras contra un muro de hormigón. La teoría de la superioridad numérica se enfrentaba a una variable que los manuales no habían previsto. En el interior del carro alemán, la tripulación del Schwere Panzer Abteilung 501 apenas sintió los impactos, meras vibraciones sordas contra los 100 milímetros de acero frontal. Para ellos no era una batalla, era una práctica de tiro. El comandante, a través de su periscopio, seleccionó su blanco con una calma metódica. No había prisa. La distancia era su aliada, su blindaje, su garantía de impunidad. El enemigo estaba exactamente donde lo querían, a más de 1000 metros, un alcance donde sus armas eran inútiles y la de ellos letal. Entonces el Tiger respondió. El sonido no se parecía a nada que los aliados hubieran escuchado antes. No era el agudo estampido de sus cañones de 75, sino un trueno profundo y resonante, un boom que parecía hacer vibrar el aire mismo. Un fogonazo cegador, y el proyectil de 88 milímetros, casi invisible a una velocidad de 800 metros por segundo, cruzó el espacio que los separaba. El impacto en el Sherman líder no fue una explosión cinematográfica, fue un evento quirúrgico y violento. El proyectil perforó el blindaje frontal como si fuera de cartón, inundando el compartimento de la tripulación con una lluvia de metal fundido y fragmentos incandescentes. El carro se detuvo en seco, un espasmo de acero, antes de que una llama anaranjada brotara de la escotilla del comandante. Silencio. Y luego el trueno de un segundo disparo. Otro Sherman, que intentaba maniobrar, fue alcanzado en el lateral. Su torreta, arrancada de cuajo por la detonación de la munición interna, voló por los aires y aterrizó con un estruendo sordo a varios metros de distancia. El pánico se apoderó de la columna. La lógica de la guerra se había invertido. Las tácticas de flanqueo eran inútiles contra un arma que podía destruirlos antes de que estuvieran a mitad de su alcance efectivo. La superioridad numérica se convirtió en una desventaja, ofreciendo simplemente más blancos para el metódico cañón alemán. Los carros restantes lanzaron humo y comenzaron una retirada caótica, sus tripulaciones conmocionadas por la brutal eficiencia de un enemigo que, hasta ese momento, solo existía en informes de inteligencia subestimados. El gigante torpe, la pesadilla logística, se había revelado como un depredador implacable. En el polvo y el silencio que siguieron, entre los restos humeantes de los carros aliados, nació una leyenda. El desdén se transformó en un miedo primordial. La pregunta en cada puesto de mando, en cada reunión informativa,
ya no era cuántos tanques tenía el enemigo, sino si uno de ellos era un Tiger. La aritmética de la producción en masa acababa de ser desafiada por la brutal geometría de un único proyectil de 88 milímetros. Los informes que llegaron a los cuarteles generales en Argel y Londres ya no contenían el desdén de los analistas. El tono había cambiado, las frases eran cortas, urgentes, despojadas de toda arrogancia. Un cable del 22º de húsares británico, fechado a principios de diciembre de 1942, describía el encuentro como una colisión contra un muro de acero. Los proyectiles de 2 libras y 6 libras, pilares del arsenal antitanque británico, se registraban como ineficaces a cualquier distancia. Los informes estadounidenses eran igualmente sombríos. Hablaban de un alcance efectivo del cañón enemigo que superaba los 2000 metros, una distancia en la que la óptica de sus Sherman apenas podía distinguir el objetivo. La palabra invulnerable comenzó a aparecer en los resúmenes de inteligencia, una palabra que no tiene cabida en el vocabulario militar. El coloso torpe de las fotografías de reconocimiento se había materializado como un fantasma táctico, una anomalía que rompía todas las reglas del combate blindado conocidas hasta entonces. El gigante con pies de barro caminaba, y a su paso la confianza aliada se resquebrajaba. La respuesta táctica no nació en una sala de estrategia, sino en el caos y el pánico de los campos de batalla. La doctrina aliada, basada en el duelo de carros y el apoyo de infantería, se demostró suicida. Se improvisó una nueva regla no escrita, una ecuación desesperada. Se necesitaban 5 Shermans para destruir un solo Tiger. La táctica era un sacrificio brutal. 1 o 2 carros avanzaban de frente, una maniobra suicida diseñada para atraer la atención del artillero alemán y obligarle a disparar. Su destrucción era el precio a pagar por el tiempo, mientras la torreta del Tiger giraba lentamente para enfrentarse a la siguiente amenaza. Los otros 3 Shermans, aprovechando su superior agilidad, corrían desesperadamente para alcanzar sus flancos o su retaguardia, los únicos lugares donde su cañón de 75 milímetros tenía alguna esperanza de penetrar el blindaje. Era una danza macabra, una coreografía de acero y fuego donde la superioridad numérica se utilizaba no para abrumar, sino para sobrevivir. La guerra de carros se había convertido en una cacería y los cazadores eran a menudo la presa. El respeto se transformó en una obsesión que impregnó toda la cadena de mando. El Tiger se convirtió en el objetivo prioritario, no solo para otros carros, sino para cada recurso disponible en el frente. Las tripulaciones de los cazabombarderos P-47 Thunderbolt y Hawker Typhoon recibieron nuevas directivas. La destrucción de un Tiger tenía precedencia sobre casi cualquier otro objetivo terrestre. Sus cohetes y bombas de 500 libras eran una de las pocas respuestas efectivas. La artillería de campaña recibió órdenes de concentrar el fuego de batallones enteros sobre la posición de un único carro avistado, no necesariamente para destruirlo con un impacto directo, sino para inutilizar sus orugas, dañar su óptica o simplemente forzar a su tripulación a abandonarlo por la pura conmoción de las explosiones. Se crearon unidades especializadas de cazacarros como el M-10 y se aceleró el desarrollo de cañones de mayor calibre como el de 76 milímetros para el Sherman y el formidable de 17 libras británico. La maquinaria industrial aliada, antes confiada en sus números, se veía ahora forzada a una carrera tecnológica desesperada para encontrar una solución. La leyenda del Tiger creció mucho más rápido que su producción. El miedo, la Tigerangst, se convirtió en un arma psicológica tan potente
como su cañón de 88 milímetros. Las tripulaciones aliadas empezaron a ver Tigers por todas partes. Un Panzer IV con faldones de protección o un cañón de asalto bien camuflado era reportado como un Tiger, provocando una respuesta desproporcionada y sembrando la cautela donde se requería audacia. La mera sospecha de su presencia podía detener el avance de una división blindada entera. Los comandantes alemanes, conscientes de este efecto, comenzaron a utilizar sus escasos batallones de carros pesados como cuerpos de bomberos, Feuerwehr, desplegándolos en puntos críticos del frente para apuntalar defensas y aplastar ofensivas. La ironía era absoluta. El arma que los aliados habían ridiculizado por su falta de viabilidad estratégica se había convertido en el pivote sobre el que giraba toda su estrategia. Ya no se trataba de ganar terreno, se trataba de sobrevivir al encuentro con el depredador. Tras el colapso del Reich, los pocos Tiger supervivientes se convirtieron en objetos de un estudio casi reverencial por parte de los mismos ingenieros que los habían despreciado. Las tripas de estas bestias de acero fueron expuestas en los campos de pruebas de Aberdeen y Bovington, sus transmisiones diseccionadas, su blindaje sometido a pruebas balísticas exhaustivas. El gigante torpe se reveló como un maestro severo. El cañón de 88 milímetros no solo había destruido carros, sino también doctrinas. Demostró, sin lugar a dudas, que el alcance y el poder de penetración eran los reyes del campo de batalla. La respuesta aliada ya había comenzado a materializarse en los últimos meses de la guerra con la llegada del M-26 Pershing estadounidense y el Comet británico, carros diseñados con un propósito explícito: cazar y matar a los grandes felinos alemanes. La lógica de la producción en masa no fue abandonada, pero fue enmendada para siempre. La cantidad seguía siendo una cualidad, pero la calidad demostró ser un multiplicador de fuerza indispensable. El Tiger, en su derrota, había forzado a sus vencedores a evolucionar. La sombra del Panzerkampfwagen 6 se proyectó mucho más allá de 1945, extendiéndose sobre los tableros de diseño de la Guerra Fría. La idea de un carro de combate pesado, un breakthrough tank, capaz de dominar el campo de batalla y aniquilar a sus oponentes a distancia, se convirtió en el paradigma central de la doctrina blindada, tanto de la OTAN como del Pacto de Varsovia. La especialización de los carros de crucero e infantería, tan querida por los británicos, se desvaneció en favor del concepto del carro de combate principal, el Main Battle Tank, un descendiente directo de la filosofía del Tiger. El IS-3 soviético, con su gruesa coraza y su cañón de 122 milímetros, y el M-103 estadounidense, eran ecos inconfundibles. La silueta cuadrada y la compleja mecánica del Tiger se habían ido, pero su alma, la trinidad de potencia de fuego, protección y el impacto psicológico que generaban, se convirtió en el estándar de oro. El arma de un régimen condenado se había convertido en el modelo para las superpotencias que heredarían el mundo. Así, la historia del Tiger se cierra con una ironía forjada en acero. El vehículo ridiculizado por su complejidad, su peso y su coste exorbitante, un producto de la necesidad y la arrogancia de una nación al borde del abismo, acabó dictando las reglas del combate blindado durante medio siglo. Sus debilidades, identificadas con tanta claridad por los analistas aliados, eran en realidad los compromisos necesarios para alcanzar un nuevo nivel de letalidad. La obsesión alemana por la perfección técnica, vista como una desventaja frente a la pragmática producción en masa, obligó al mundo a redefinir el significado de la superioridad en el campo de batalla. Al final, el Tiger no fue solo un carro de combate.
Fue una lección brutal sobre la naturaleza de la guerra, una demostración de que a veces un único instrumento de precisión, desplegado en el momento y lugar adecuados, puede obligar a un imperio industrial a cuestionar la lógica misma sobre la que construyó su poder. El gigante con pies de barro no se hundió, enseñó a todos los demás a caminar.